En el recién encontrado continente americano se encontraba una tierra llamada Honduras, la cual era descrita como tierra sana y fructífera de muy buenos aires y aguas, de mucha montería y grandes pesquerías. La economía colonial de Honduras se basa en tres actividades: las actividades mineras, ganaderas y las actividades agriculturas. En este video se va a explicar cada una de las actividades económicas y la importancia de las reformas borbónicas. La búsqueda de metales preciosos fue uno de los móviles de las empresas de descubrimiento y conquista. Cada vez más mercantilizados, el interés por el oro y la plata respondía a las necesidades del mundo europeo. Los metales preciosos maravillaron a los españoles ya que se encontraba en abundancia aquí en Honduras. En los primeros años, los españoles se apoderaron del oro acumulado durante siglos por los indígenas. Agotada esa riqueza, se pasó a explotar el oro de las minas. La actividad minera se organizó alrededor de la explotación de la plata y el oro. Las minas de San Miguel de Tegucigalpa, Santa Lucía, Huascarán, Cedros y Uscarán son los más importantes. Durante el periodo colonial se explotaron alrededor de 400 minas. En 1585 se alcanzó el pico más alto en la producción hondureña de metales preciosos, que continuó hasta 1610, se nivela y para 1630 se estanca y entra en depresión. Las circunstancias que mantuvieron a la minería hondureña colonial en una situación de baja o desigual productividad se deben a el problema de la mano de obra y la falta de capital y el uso de tecnología primitiva. El gobierno no podía sustentar una población abundante y por el decrecimiento de los indios en la segunda mitad del siglo XVI y las principales tribus localizadas en Occidente, alejados del circuito minero, se tuvo que recurrir a la población mestiza, que compensó el problema pero no lo solucionó. La corona española extraía los minerales y cobraba el 20% sobre lo extraído a los dueños de las minas. Las minas eran empresas privadas, por lo cual funcionaban con capitales privados. La plata se obtenía solamente de la parte más superficial, pues la explotación en profundidades mayores se requería de capital. Durante el siglo XVI se generalizó en Europa el uso del mercurio para separar el buen mineral de la broza. El control del mercurio permitía calcular el monto de lo producido y deducir el impuesto que se debía enterar al fisco. Los empresarios hondureños optaron por no utilizar el mercurio y evadir este control, acudiendo a procedimientos más toscos, a base de fuego para separar la amalgama, lo que resultaba contraproducente tanto para la cantidad como para la calidad de la producción. Estos fueron los factores que deprimieron la producción minera en la Honduras colonial. El periodo colonial supone una proliferación de cerdos vacunos, caballos y cabras. Además de su crecimiento, también fue objeto de cuidado económico. La ganadería, siempre importante en toda la vida económica y social de Honduras, empezó en 1566 por la solicitud de vecinos de la Nueva Valladolid del Valle de Comayagua. Las primeras cabezas de ganado fueron traídas de Santo Domingo y México, iniciándose en las regiones de Olancho y Choluteca. La crianza de ganado vacuno y caballar se extendió en todos los principales valles de Honduras. La corona de la Virgen de Concepción de San Jorge de Olancho estaba hecha de cuero de la primera res sacrificada en ese lugar. Su mayor importancia fue durante los siglos XVIII y XIX. Las exportaciones de ganado en pie, los cueros curtidos y los demás productos derivados tuvieron gran auge. Los mineros criollos encontraron en la hacienda ganadera la respuesta económica a los problemas del negocio minero. La hacienda dio lugar a un rubro económico alternativo que superó a la minería. La presencia de hacienda ganadera actuaría como estimulante para el surgimiento del trabajo libre. Los indios se convertirían en jornaleros o en trabajadores permanentes. La agricultura comercial no era considerada fuente primaria de riqueza por los motivos de inversión de tiempo y capital. El largo periodo de maduración de las cosechas retrasaba la producción de utilidades.
además de las dificultades de transportes hacia las instalaciones portuarias. Por lo tanto, el desarrollo agrícola solo estuvo encaminado hacia el mercado alimenticio doméstico. Los cultivos para exportación fueron insignificantes para la economía durante la primera mitad del siglo XVI. La mayoría de las actividades agrícolas se originaron como medios de subsistencia alrededor de los centros mineros, pero a la vez se inicia una diversificación como el crecimiento de la actividad minera en la mayoría de los casos y como producción masiva, entre otros. La alfalfaparrilla, el liquidámbar, el añil, la cañafístola, la grana, cochinilla, el tabaco y el cacao fueron productos de exportación. Otros productos de consumo local, como la caña de azúcar, los cítricos, mangos, uvas, Comayagua y Trujillo, fueron importantes para la diversificación productiva. El cacao siguió produciéndose en la región noroccidental de Honduras, pero su producción fue superada por las de otras partes de Centroamérica. El contrabando de productos europeos, que se generalizó en el siglo XVII con la constante interrupción de las comunicaciones oficiales, alteró la pauta de intercambios americanos e inició, aunque ilegalmente, un sistema de libre navegación y de ruptura del rígido sistema de monopolio que no funcionaba. La libertad de comercio con potencias extranjeras acabó por ser inevitable, dada la incapacidad española de producir lo que las Indias requerían, el derecho de asiento y el navío de permiso. Flota hispana que pudiera navegar un barco inglés de 500 toneladas con productos propios para la venta. El navío fue solo una excusa para el contrabando legalizado. Con la intención de promover el intercambio mercantil en Centroamérica y de aumentar sus ingresos de plata, la corona trató de incrementar la actividad minera en Honduras a partir de la década de 1720. En 1724 se rebaja el impuesto del quinto real de un 20% a un 10%. Se rebaja el precio del mercurio, metal indispensable para la separación de la plata del mineral bruto. Sin embargo, el control de la corona sobre la producción de dinero fue declinada a finales del siglo XVIII, por la razón de que la plata pasaba a manos de funcionarios de la administración de Tegucigalpa y Comayagua, y estos participaban en contrabando con los ingleses de la Mosquitia, Belice e islas de Jamaica. Así, cuando las reformas borbónicas introdujeron el llamado libre comercio, no hacían sino sancionar legalmente algo que venía existiendo desde hace bastante tiempo: la liberación de comercio con América, es decir, el fin del monopolio gaditano y la posibilidad de que los puertos de España y de las Indias comerciaran entre sí, se promulgó en 1778, cuando el sistema de monopolio ya no funcionaba. Así, se reconocía una situación de hecho. Legalmente se autorizó solo a 13 puertos españoles y a 22 de las Indias, dejando a un lado, en principio, a los del Golfo de México. Y así fue como se desarrolló la historia de la economía colonial en Honduras.